El nuevo gobierno deberá implementar políticas que hagan frente al desempleo. De los 8 millones de ecuatorianos que son parte de la población económicamente activa, la mayoría, 5.5 millones, buscan la forma de sobrevivir, ya que no tienen empleo adecuado. Los candidatos a la presidencia y a la Asamblea en elecciones Ecuador 2023 se enfrentan a este problema. La mayoría de trabajadores lo hacen en condiciones precarias y en la informalidad. Algunos ejercen actividades ajenas a su profesión, otros cumplen horarios extendidos, sin la remuneración básica, y muchos trabajan sin ser afiliados al IES o no cuentan con derechos laborales. El movimiento indígena de Ecuador pidió el miércoles 28 de junio de 2023 votar sí en la consulta nacional que propone cesar la explotación del yacimiento petrolero Bloque 43 ITT, uno de los más importantes del país, situado en la selva amazónica del Parque Nacional Yasuní, emblema mundial de la biodiversidad. En una rueda de prensa desde la ciudad de Francisco de Orellana, también conocida como El Coca, líderes de organizaciones indígenas nacionales y regionales consideraron que para la extracción de crudo del bloque 43 ITT sería un aporte de Ecuador para combatir el calentamiento global. Así lo señaló el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa Salazar, quien abogó porque Ecuador dé el paso hacia una transición que abandone el modelo global de consumo capitalista que consume 3 veces más recursos que los que ofrece la madre tierra. El presidente Guillermo Lasso Mendoza publicó la carta que remitió a la Corte Constitucional el miércoles 28 de junio de 2023. Dijo que se trata de su posición de defensa firme de las atribuciones que corresponde como jefe de Estado. Respetemos las competencias de control de constitucionalidad de la Corte. Guillermo Lasso dice que, si bien sí respeta a las instituciones del Estado, no comparte que las decisiones de la Corte Constitucional sobre la facultad del presidente para expedir decretos y leyes de urgencia económica en este periodo de disolución de la Asamblea Nacional. Este miércoles 28 de junio de 2023, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió nuevamente acerca de la Marcha del Orgullo LGBTI+, que tenía previsto realizarse este 1 de julio. En declaraciones en un espacio radial, informó que hasta hoy, en base al oficio que presentaron, que es el que prevalece, no hay acuerdo, porque en base a esas condiciones no se puede marchar. Durante la entrevista, el alcalde además dijo que ha sido descontextualizado sobre el tema. Nosotros simplemente sugerimos en base a lo que queremos, una nueva Guayaquil ordenada. Y agregó que bajo esa lógica no se puede permitir una marcha de tantas horas con una tarima. En este caso, cierre de calles y demás. El Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Interior firmaron un convenio para la seguridad de las elecciones de Ecuador 2023, este 28 de junio en las instalaciones del ECU 911. Entre los acuerdos consta que la policía brindará seguridad a los binomios desde el próximo lunes 3 de julio. Juan Zapata, ministro del Interior, dijo que los agentes ya están recibiendo capacitación para ese objetivo. A cada candidato de alto perfil se le asignará policías de reacción y de servicios de inteligencia. Además, para los candidatos a legisladores nacionales y seccionales, se realizará un análisis de riesgo. El pedido se lo deberá canalizar a través del CNE. Un hombre de 18 años fue abatido por la policía en medio de un enfrentamiento armado suscitado la noche de este martes 27 de junio del 2023 en la vía Guayaquil-Salinas. El cruce de bala dejó además un agente herido. Cerca de las 23:30, a la altura del kilómetro 30, los uniformados llevaban a cabo un operativo de control en el ingreso de la comuna Limoncito. Los agentes intentaron inspeccionar a la hora occiso, pero se opuso y, según la información policial, abrió fuego contra uno de los gendarmes.
En ese momento, otro uniformado reacciona y dispara contra el joven, quien murió de inmediato. Su cuerpo quedó tendido a un costado de la carretera. El ataque armado en la cooperativa Valerio Estacio, al noroeste de Guayaquil, en el que 4 personas fueron asesinadas y otras 2 resultaron heridas, obedecería a una disputa de territorio para trasladar pasajeros en motocicletas, no tricimotos, según informó la policía. Varias horas después del hecho sangriento, el policía Harvey Guamaní indicó que 2 de las víctimas habrían sido amenazadas y que ninguno de los 4 fallecidos registraba antecedentes penales. Este miércoles, el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, informó que un hombre que pertenecía al grupo delictivo Los Lobos fue capturado por su presunta participación en la matanza de anoche. Luego de haber sido rescatados por la policía, ya se conocen más detalles sobre cómo fueron liberadas las 5 personas que permanecían secuestradas en una vivienda de la cooperativa El Ceibal, al norte de Guayaquil. Las personas habían acudido con engaños hasta esa ubicación porque supuestamente iban a retirar dinero producto de préstamos que habían pactado por internet, pero en realidad eran secuestradas. El subteniente Kevin Vera, del Distrito Florida, informó que la única mujer del grupo de secuestrados utilizó sus encantos para distraer al individuo que los custodiaba, lo que permitió que otro de los afectados pudiera liberarse y golpearlo. En Ecuador, 31.321 personas están presas. Así lo determinó el censo penitenciario, que por primera vez se realizó en coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Registro Civil. Del total de presos, 26.134 recibieron sentencia y de ellos el 55% lleva más de 2 años tras las rejas, mientras que 126 reos no saben su situación procesal. La mayoría de presos están ahí por tráfico de drogas. Le sigue el robo, homicidio o asesinato, violación sexual es la 4ª causa y la tenencia y porte de armas, que se ubica en 5º lugar. La tarde del día viernes 23 de junio en Guayaquil se perpetró el secuestro de un empresario italiano al norte de la ciudad. En este caso, sujetos vestidos de policías entraron al local con armas de gran calibre. Benny Colonico apareció en su restaurante de La Garzota. Aunque por el momento no se tiene más información acerca de cuáles pueden ser los delincuentes que capturaron al empresario y después lo soltaron, aunque se espera un reporte policial para el día de hoy, con tal de esclarecer lo que ocurrió. Más de 60 millones de personas se encuentran bajo avisos de calor excesivo cuando el termómetro marca temperaturas que superan los 40 grados centígrados y pueden batir récord esta tarde. El calor de 38 grados centígrados se extenderá hacia el norte hasta Oklahoma y Kansas, así como hacia el oeste hasta Arkansas y Luisiana. La ola de calor que está haciendo está terrible. En ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México se vive el calor extremo. Expertos afirman que el calor se puede intensificar si no se toman los cuidados necesarios. The risks will continue to grow. El riesgo seguirá creciendo. Sabemos que las olas de calor aumentarán en frecuencia, intensidad y duración a lo largo del siglo. La medida en que serán un problema más adelante en este siglo realmente dependerá de la rapidez con que reduzcamos nuestras emisiones en las próximas décadas. El humo proveniente de los incendios en Canadá deterioran el aire en Nueva York y Chicago. Expertos advierten que habrá episodios donde los niveles de contaminación puedan llegar a niveles poco saludables o incluso peligrosos, por lo que recomiendan el uso de las mascarillas N95. Tú puedes sentir el mal olor. Yo corro 100 millas a la semana y esto se está poniendo peligroso. Además, se presentan cancelaciones en aeropuertos por mal tiempo y tormentas. Este martes se habían cancelado 9.600 vuelos en la antesala del fin de semana del 4 de julio, uno de los que representa más viajes en todo el año.
Manténgase hidratado. Acompañado de avisos de tormentas eléctricas extremas, son las alertas que están recibiendo a diario habitantes de Texas, estado que durante las últimas horas ha excedido con facilidad temperaturas de 40 grados Celsius. Este junio 2023 resulta ser la primera vez en los últimos 100 años, más o menos, en que la temperatura alcanzó y superó el umbral de 1,5 grados Celsius, umbral por encima de la temperatura preindustrial. Y aunque el daño al medio ambiente, según explican los expertos, es irreversible, no significa que de ahora en adelante cada verano será más caliente, podría ser más frío. Lo que sí pronostican es más días de calor al año. Específicamente en el centro de Texas, las proyecciones indican que para las últimas 2 décadas de este siglo, cuando lleguemos a la década de 2080, los años 90, tendremos alrededor de 80 días más al año, más de 40 grados o más. Aparte de las altas temperaturas, otros fenómenos naturales se están registrando con mayor frecuencia, como lo son tormentas eléctricas, tornados e incluso pérdida de oxígeno en el agua del Golfo de México que produjo miles de muertes de peces. Esto conducirá a todo tipo de efectos sobre la salud, tanto en los ecosistemas, ya sea en los océanos o en la tierra, estos ecosistemas naturales, y también para la salud pública humana. Enfermedades relacionadas con el calor excesivo aumentarán. Según el Consejo de Seguridad Nacional, durante los últimos 8 años, Texas ha experimentado la mayor cantidad de muertes relacionadas con el clima en Estados Unidos. Desde 2014 hasta 2021, 615 personas murieron y otras 1.453 han resultado heridas en Texas debido a fenómenos meteorológicos. El presidente Joe Biden tuvo una venta difícil este miércoles en Chicago. Convencer a los votantes de que la economía estadounidense está floreciendo y que quienes piensan que está peor desde que el demócrata asumió el cargo cambien de parecer. Con el nombre Bidenomía, el mandatario presentó un plan que grava a los más ricos para invertir en áreas críticas para la seguridad nacional, como los semiconductores, educar a los trabajadores para ampliar la clase media y alentar la competencia económica para reducir los costos. La economía que crece es la economía de la mitad hacia arriba en lugar desde arriba hacia abajo. Cuando eso sucede, a todos les va bien, los ricos también. El discurso de Biden se produjo cuando una nueva encuesta de la agencia Associated Press encontró que solo el 34%, 1 de cada 3 adultos estadounidenses, aprueba su liderazgo económico. Cifras que generan frustración en la Casa Blanca, donde sus funcionarios creen que Biden, que se postula para la reelección, no está recibiendo el crédito que merece por un repunte económico de la recesión inducida por el COVID-19. Hemos creado 13,4 millones de nuevos puestos de trabajo, más puestos de trabajo en 2 años de lo que cualquier presidente haya creado nunca. Y la inflación ha bajado al 4% desde un máximo del 9% en junio pasado. Pero los precios siguen subiendo significativamente, más rápido que el objetivo de la Reserva Federal del 2%. Una preocupación para los votantes y una línea de ataque para los legisladores republicanos y otros candidatos presidenciales que critican diariamente el trabajo del presidente. La pandemia congeló los desalojos en todo el país, pero con la normalización de actividades, los desahucios arrendatarios se dispararon un 56% en el 2022, el último año con estadísticas nacionales disponibles. No solo se acabaron los plazos y los fondos ofrecidos por el gobierno, sino que los alquileres aumentaron este año un 5% en promedio respecto al año anterior. Nevada es uno de los estados más golpeados por esta situación. En Nevada, particularmente en Las Vegas, definitivamente hemos tenido aumentos de alquiler durante los últimos años, especialmente el año pasado. Todos los días alguien entra a nuestras oficinas diciendo, mi renta aumentó $300, $400. Las personas más afectadas son aquellas que no tienen un salario fijo u horas de trabajo estables y, de acuerdo con estudios recientes, las comunidades minoritarias son las más afectadas, entre ellas la comunidad latina. Kimberly Cervantes tiene plazo hasta el 3 de julio para pagar más de $8,000 que debe en renta. No tengo esa cantidad total, así que no sé qué va a pasar ahora. Supongo que me van a desalojar. Estoy tratando de juntar todo ese dinero para el 3 de julio, pero no sé si podré. Kimberly explica que su renta subió de
de $1.850 a $2.400, pero su salario no aumentó. Ese, dicen los expertos, es el escenario más frecuente porque solo 2 estados y unas pocas ciudades aisladas tienen leyes que ponen límites específicos o controlan el aumento de las rentas. Es decir, que en la mayoría del país los dueños de las viviendas pueden aumentar la renta tanto como quieran. Una amenaza de salud pública por malaria es advertida en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmaron al menos 5 pacientes afectados por la enfermedad, el primer contagio local contabilizado en Estados Unidos en 2 décadas. En estos momentos, el CDC levantó las alertas en Estados Unidos porque se han descubierto 4 casos en Florida y un caso en Texas que no están relacionados con viajes a países donde es endémica esta enfermedad. Estos países incluyen todos los estados o países de África subsahariana. El vector principal de transmisión es la picadura de mosquitos presentes en aguas residuales. Puede crear problemas muy fuertes tanto en todo el cuerpo y puede llegar hasta la muerte, teniendo problemas dolorosos y a largo plazo. Por eso es muy importante la erradicación de los mosquitos y muy importante saber cuáles son los síntomas. Los pacientes identificados en Florida no guardan relación entre sí y los habitantes en las zonas de riesgo asumen ahora esta advertencia con seriedad. Paso mucho tiempo al aire libre en mi jardín y he tenido que tener más cuidado usando repelente de mosquitos, lo que nunca solía hacer, y tratando de protegerme para no infectarme. El seguimiento de los casos se realiza desde hace 2 meses y los CDC afirman que los pacientes se recuperan. El temor de los expertos es un incremento del brote por los viajeros durante la temporada de verano. Marcelo Ebrard fue el primero en dejar su puesto. 5 años se desempeñó como canciller y ahora busca la candidatura presidencial del oficialista partido Morena. El único sentido que tiene ese recorrido es compartir los sueños que tenemos. El partido oficialista elegirá a su candidato por medio de encuestas abiertas a todos los ciudadanos del país. Y piso parejo, que significa igualdad de circunstancias para todos los competidores, piden al presidente y a quien pareciera ser su favorita. Las mujeres podemos ser gobernadoras y presidentas de la República. También compiten el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el anterior presidente del Senado, Ricardo Monreal. El poder judicial en este país está podrido. La cuarta transformación va a recuperar la paz y la tranquilidad. Para la oposición, la encuesta popular no es un método adecuado para elegir al candidato. Ni es de partidos, ni es plenamente de ciudadanos, ni es una encuesta, ni es una elección abierta a todas y a todos los ciudadanos. Los escombros del sumergible Titán regresaron a tierra. Este miércoles, un barco canadiense recuperó partes del submarino que implosionó durante una expedición turística al Titanic. Lo que parece ser la nariz del sumergible y otros fragmentos destrozados fueron extraídos del agua en el puerto de St. John, en Newfoundland, Canadá. Se espera que los escombros arrojen datos sobre la causa del catastrófico accidente que mató los 5 integrantes que iban a bordo. Es la tercera vez que Valeria Ocando intenta tramitar ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, su pasaporte. Relata que no ha podido desde que está vigente el nuevo código de vestimenta. Primero, voy al SAIME hoy por tercera vez en 2 días. Ayer iba con una franela normal, cuello en B. Y a mí no me dejaron entrar porque estaba escotada. Me iba a tomar la foto de la cédula, no me pude tomar la foto de la cédula porque no me puedo tomar la foto con este cabello. Valeria Ocando decidió colocarse una peluca a pesar de que el código de vestimenta no se refiere al cabello. La organización no gubernamental Acceso a la Justicia denunció que la imposición de un código de vestimenta para gestionar documentos de identidad es un acto discriminatorio. Es sumamente grave que el SAIME haya publicado en sus redes sociales el establecimiento de un código de vestimenta cuyas exigencias, o mejor, cuyas prohibiciones
en su mayoría están dirigidas contra las mujeres, lo cual por supuesto es algo absolutamente arbitrario e inaceptable. Daniels destaca que el código contraviene la norma de que los servidores públicos se deben a los ciudadanos. Está demostrando cómo en el país son los ciudadanos los que tenemos que hacernos dignos de ser atendidos por los funcionarios y los que debemos hacer, digamos, actuaciones para que los funcionarios no objeten nuestra presencia a la exigencia de algún servicio. El organismo advirtió que los usuarios que no cumplan con el código no podrán acceder a la cita y deberán reprogramar para otra fecha. A visitar algunos actores políticos. Periodistas obligados a huir por amenazas de muerte, explosivos enviados por correo a medios de comunicación, reporteros forzados a ser acompañados por fuerzas de seguridad para cubrir áreas violentas y comunidades enteras convertidas en llamadas zonas de silencio. Así reza el inicio de este informe en el que se menciona que sucesos como estos auguran un sombrío panorama para la libertad de prensa en Ecuador. Refleja una situación de grave deterioro de la situación de libertad de prensa en Ecuador, agravada en esta coyuntura por una crisis de seguridad muy profunda, una crisis de seguridad sin precedentes en la historia reciente de Ecuador. El informe advierte que el país sudamericano enfrenta un aumento de la violencia contra los periodistas en medio de una crisis de seguridad sin precedentes. Ese es un elemento central del informe. Atajar esta crisis, dotar a las instituciones de los medios y recursos necesarios para que pueda afrontar esta crisis. Uno de esos casos es el de Lisette Ormaza, periodista que luego de ser amenazada solo piensa en dejar Ecuador. Lo quise anunciar para que quizás esto tenga un precedente y que las autoridades hagan algo para que no nos callen. El CPJ plantea recomendaciones, entre otras, exhortar un mayor apoyo de la comunidad internacional a la nación latinoamericana, proporcionar recursos financieros para el funcionamiento efectivo del mecanismo para la protección de periodistas y garantías para que los ataques y amenazas sean investigados a fondo y que los responsables sean llevados ante la justicia. Economistas temen que más inversionistas abandonen Nicaragua tras la decisión del gobierno de Daniel Ortega de confiscar bienes a grandes empresarios, así como a las decenas de cámaras privadas que reúnen a las diferentes industrias. Simplemente despertaron ese guión que se ha venido ejecutando en Cuba, en Venezuela y bueno, en Nicaragua, de estar detrás de todas las personas que producen y generan riqueza en el país. La más reciente confiscación fue al empresario Piero Cohen. Sus compañías generan en el país 3.500 empleos directos y otros 7.000 indirectos. Dirigentes del partido oficialista han acusado a grandes empresarios del país de intentar derrocar al gobierno de Daniel Ortega. La fase armada del golpe fue parcialmente financiada por los magnates. Antes de la confiscación al empresario Piero Cohen, el pasado viernes, la Asamblea Nacional ilegalizó 19 cámaras empresariales, una decisión condenada por la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Consideramos que esta lamentable decisión pone en riesgo la institucionalidad gremial, la libertad de asociatividad y representatividad en el hermano país de Nicaragua. Desde el año 2018, el gobierno de Daniel Ortega ha ilegalizado más de 3.000 organizaciones, incluyendo las del sector empresarial. Gustavo y Dasha Suárez contrajeron matrimonio y aprovecharon esa fecha especial para ayudar a una fundación sin fines de lucro que ellos crearon para apoyar a refugiados ucranianos. No necesitamos realmente ningún tipo de regalo. Lo que sí necesitamos y toca nuestro corazón es el dolor de las familias refugiadas. El colombiano y la ucraniana cuentan que un amigo en común nos presentó y en 2020 se comprometieron. Ahí planeamos nuestro matrimonio en Italia y llega pues el tema de la pandemia. Todo completamente colapsado a nivel mundial. En 2022 los planes de la pareja cambiaron nuevamente cuando Rusia atacó el país natal de Dasha, donde sus padres vivían entonces. No podía dormir, no podía comer. Me acababa de convertir en mamá. Nuestro bebé tenía mes y medio cuando la guerra comenzó. Me ve afectada no solamente emocional, sino físicamente. La pareja decidió ayudar a los refugiados que llegaban a Estados Unidos y creó la Fundación Suárez, que cuenta con el apoyo de organizaciones locales y gracias a donativos envió contenedores a Ucrania los primeros días de crisis. Hasta el momento ha ayudado a más de 150 refugiados en Estados Unidos, principalmente en Texas. Aquí recibes comida. Aquí llevas a tus niños a la escuela. Aquí puedes obtener ayuda legal migratoria gratuita.
Gustavo se siente satisfecho de apoyar al país de su esposa y asegura que desde niño supo que de alguna forma tenía que ayudar a los más necesitados. Ver la necesidad en las calles de Bogotá, en los pueblos de Colombia, y sentir la pobreza tan de cerca y tú de niño no poder, entre comillas, hacer mucho, fue una de mis promesas al crecer. Y un conmovedor momento vivió esta chimpancé al salir por primera vez de una jaula. Su nombre es Vanilla y su rostro expresa el asombro al ver el cielo tras permanecer enjaulada durante sus 28 años de vida. La chimpancé vivió la mayor parte de su vida en un laboratorio experimental en Nueva York y luego en California, donde también permaneció confinada. Pero gracias a la fundación Save the Chimps, Vanilla puede hoy contemplar el cielo y caminar por este santuario. Con esto nos despedimos por hoy.